Unos 7 millones de colombianos declararían renta, según el texto de la reforma tributaria presentada por el gobierno. Tatiana Gordillo hizo el ejercicio de lo que tendría que pagar una de esas nuevas personas que entrarían como declarantes. Tatiana, ¿qué encontró? Margarita y televidentes, aquí hay un punto en el que debemos prestar atención los colombianos en torno a la declaración de renta como está planteada en el texto de esa reforma. Y es que hoy, en este momento como están las cosas, muchos colombianos declaran renta pero no pagan. A muchos les sale la declaración de renta en 0 pesos. Y esto se da en parte porque los contadores o ustedes mismos logran reducir ese pago hasta en un 40% de los ingresos. Según el texto de la reforma, solo podrá reducir hasta en un 25%. Por supuesto, esto es mucho menos y aumenta el valor de la declaración de renta. Hicimos las cuentas con un trabajador y un contador. Rolando Rojas hoy no declara renta. Sus ingresos son de 2.400.000 pesos mensuales, que con las primas de ley superan el monto mínimo que hoy propone el gobierno para que las personas empiecen a declarar renta. Ese valor equivale a 29.046.400 pesos al año. Supongamos que a término indefinido. Listo, a término indefinido. Entonces vamos con 2.400.000 mensuales, ¿cierto? Sí. Por 12 meses. Entonces eso nos da un total de 31.200.000 pesos. Por esta razón, Rolando tendría que empezar a declarar renta si se aprueba el proyecto de reforma tributaria tal y como está. Posiblemente las personas van a ganar un poquito más, ¿cierto? Y con la tabla que aparece allí, si la aprueba el Congreso, pues sencillamente tendría que entrar a pagar, ahí sí entraría a pagar aproximadamente unos 40.000 pesos. En sus cuentas, el contador tuvo presente que Rolando puede descontar de sus ingresos los aportes de seguridad social porque esos no se gravan. Bajo este salario, tú tendrías que pagar salud y pensión, que eso correspondería aproximadamente, ¿cierto?, en salud y pensión, a un valor del 4% en salud, ¿cierto?, 31.200 por el 4% y por el 4% de salud también. Entonces, eso nos da un valor de 2.400.000 pesos. Pero además, en nuestro ejemplo, este trabajador también podría descontar hasta el 25% de las deducciones que propone el gobierno en el proyecto. Esas deducciones, sin embargo, son menores a las que rigen hoy y que llegan hasta un 40%. Pero además de aparecer en un panorama un impuesto nuevo, a Rolando también se le incrementaría gastos como el de servicios públicos. Pago la cuota del apartamento, que son 700. Los servicios que van por 400 y el transporte público para dirigirme al transporte son 200. La propuesta del gobierno de gravar con 19% los servicios públicos, o sea que en el caso de Rolando pasaría de pagar 400.000 pesos mensuales a unos 476.000 pesos mensuales. Con el planteamiento de la reforma, más de 7 millones de colombianos tendrían que declarar renta, tanto trabajadores como independientes que superen los 2.420.000 pesos de ingresos. Y a eso se le suma que muchos no tienen el conocimiento de las plataformas tributarias y tendrían que asumir el gasto de pagar un contador, aun cuando la declaración les salga en ceros. Senador Luis Fernando Velasco, ayer en las explicaciones el ministro de Hacienda y su equipo señalaban que en Colombia una persona que tenga ingresos mensuales por 1.700.000 pesos ya está por encima del promedio salarial o del promedio de los ingresos de todos los demás colombianos y que por eso se justifica que empiecen a pagar renta. ¿Usted qué cree sobre esto? ¿Realmente una persona por encima de 1.700.000 pesos ya hace parte de esos niveles más altos de ingreso en Colombia? Nosotros deberíamos aprobar un proyecto, un artículo en la reforma tributaria que diga que quienes propongan y quienes voten esta reforma tributaria tienen que vivir un año con 1.750.000 pesos. A ver si viven con ese 1.750.000. No. Mire, si hay algo agresivo en esta reforma tributaria es el golpe a la clase media baja del país. Porque a partir del 2022, quien gane 2.400.000 pesos mensuales promedio va a pagar renta. Pero a partir del 23, quien gane un poco más de 1.600.000 pesos. Una persona que gane 1.600.000 pesos, ministro, usted, ministro, usted paga solo en la administración del condominio o del edificio en donde vive, paga ese 1.700.000. Imagínense qué hace una familia viviendo con 1.700.000. De verdad que este es el golpe más grande. Lo que quieren ellos es
que hoy tiene un universo de 1 millón de personas que declaran renta, quieren crecerlo ya no por encima de los 2,5 millones, sino con la propuesta del 2023, que paguen los que ganen más de 1.600.000, pues yo no sé, querrán llegar a 3, 4 millones de colombianos pagando renta, pero hacen una cosa muy mal hecha. Si ustedes quieren recibir mayores ingresos por la renta, ¿por qué no comenzamos a quitar exoneraciones y exenciones a las superrentas, a las rentas altas, a las rentas de los megarricos? No, ustedes lo que quieren es que la clase media baja compense lo que le regalaron en la pasada reforma tributaria a los grandes capitales del país. Así es, senador, es que este es uno precisamente de los temas más sensibles que tiene esta propuesta de reforma tributaria. Ana Milena, le doy antes del paso estas cifras. Mire, según ayer decía el ministro de Hacienda y su equipo económico, hoy día declaran en Colombia renta 3,5 millones de personas. Con la propuesta ahora declararían 7 millones de personas. Hoy día, de esos 3,5 millones que declaran, pagan renta 1.600.000 personas. Ahora con la propuesta, de los 7 millones que declararían, pagarían 3 millones de personas.